cuestión de gustos por mi persona. O sea, a mí me gustan los psicópatas, ¿vale? En los libros. Pero siempre, Vale. sí, en las historias tienen La algo aclaración justo a interesante. tiempo. Sí, pero en los libros, demonios. Pero la cuestión es que creo que su maldad pierde fuerza porque al fin y al cabo no pueden de alguna forma evitar ser lo que son, porque ya están afectados por algo. No pueden evitar de cierta manera hacer lo que hacen, porque ya sea porque reciben placer de hacer daño a terceros y para ellos no es hacer daño realmente. O sea, el daño se lo hacen a la persona y la persona lo percibe como un daño, me están dañando. Pero para ellos no es más que un juego bobo porque las personas son inferiores. Entonces, de alguna manera, no es una elección. Simplemente digo, me gustan, pero no creo que sean los candidatos para convertirse en los mejores villanos de las obras. Ojo lo que quiero decir, que no quiere decir que no sean buenos, sino que no son los mejores, ¿vale? Son interesantes, son profundos, y me gusta desgranarlos, pero al final es 3/4 de lo mismo. Una persona que se ve llevada por impulsos a hacer algo que la sociedad o el resto de personajes considera ética, moralmente negativo. Pero dentro de su mundo no es negativo. Dentro de su mundo simplemente se están dejando llevar. Esa es la aclaración que tenía. Los psicópatas no necesariamente no saben la diferencia entre el bien y el mal, solo no les importa. O sea, saben la diferencia entre el bien y el mal, solo que no les importa. De lo que son incapaces es de la empatía. Pues por eso no saben lo que es el mal, para ellos no es malo. Sí, sí saben la diferencia. El porcentaje de psicópatas en el mundo es mucho más grande de lo que creemos, solo que no actúan necesariamente de maneras violentas, solo que no les importa a la gente. Yo creo que todos nos hemos cruzado con algún. Solo tienen un proceso mental distinto. Al fin y al cabo, un psicópata no se diferencia, en ese sentido, no se diferencia demasiado de una persona TEA, por ejemplo. Vale, que es un tema del que sé bastante. La TEA es trastorno del espectro autista. Las personas autistas, hay ciertas emociones que... Entendí a TEA. Y yo decía, no, ¿tendrá que ver una cosa con la otra? Ah, no, dijo que es fea. Y dije, no. ¿cómo? ¿Qué tiene que ver con la fealdad? O sea, hay mucha gente fea, tío, eso es cierto. O sea, también, y es un problema grave. No, las personas con TEA, que es el trastorno del espectro autista. Las personas autistas no pueden experimentar ciertas emociones o ciertos vínculos, pero sí los entienden. La diferencia es que pueden los TA normalmente intentan aprender a lo largo de su vida a comprenderlo y, por tanto, pues de manera lógica utilizarlos, y el psicópata, como no los experimenta, pero tampoco, o sea, los entiende, pero le da igual, es la diferencia. Pero claro, ahí entramos en algo que es muy importante, que es, entonces, ¿a qué le vamos a dar peso para decir si un villano es bueno o no? ¿A su personalidad? ¿A su pasado? Porque a mí me parece muy interesante cómo funciona el cerebro de un psicópata, con lo cual se me podría hacer un buen villano, pero depende a que le demos más o menos peso. Claro, ¿cómo calificas un buen villano? ¿El que más daño hace? ¿El que más grados de maldad tiene? ¿Cuál es el puntaje, no? En mi caso, es el grado de justificación que necesita de sus actos. Yo creo que un malísimo, no necesita ni justificación, ni dar explicaciones, ni necesita decir, no, es que yo esto lo hago por la paz mundial, para salvar a todos de un no sé qué. No necesita justificar sus actos con una bondad, ¿sabes? Miscelánea. Simplemente lo hace, porque le gusta, porque ¿sabes? Pero no hay contradices lo que decías de los psicópatas que solo pueden ser malos y que entonces no tienen gracia como villanos porque solo pueden ser malos. Si estos solo lo hacen porque les gusta. Claro, lo que pasa es que en mi cabeza, y ojo a lo que voy a decir, para mí un psicópata, ya sé que habíais dicho, que sí que sabe que está haciendo mal. Sí, pero y le decíamos, sí, le da igual, para él no es maldad. Para él es algo que simplemente lo hace porque le apetece, porque se siente esa inclinación. Pero alguien que sabe que sí es maldad, porque no tiene una justificación mental, sino que simplemente lo hace porque... ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, no hay una justificación mental, no es lo mismo. No hay una... Sí, pero un psicópata, a menos que hablemos de un niño psicópata, sabe lo que es la maldad.
Otra cosa es que no la empatice, que no la sienta, pero él sabe, o sea, un psicópata sabe que matar no se debe. Exacto, Aunque lo no pueda se debe. hacer sin remordimientos. No se debe La porque se lo maldad impone o la las sociedad. leyes. Es lo que voy a decir, es a lo que voy. Porque la sociedad le ha impuesto qué se debe hacer y qué no. Pero sus impulsos son totalmente contrarios a esas normas. Si tú hubieses criado a ese mismo psicópata en un entorno en el que se permitiera ciertas conductas, no sería maldad, ¿no? Bueno, si No, con sí. ciertas conductas te refieres a matar, entonces los villanos serían los de ese entorno que no son psicópatas. Exacto, no, explico. no, yo creo que sí, bueno, es que tendríamos que ver si establecemos un código ético mínimo como de no matar, ¿no? Hay quien diría que también se mata por bondad o que se mata por sobrevivencia o que se mata... Que también, perdón, que estoy acaparando mucho, también hay que diferenciar y tendríamos que trazar la línea de si estamos hablando de villanos o de antagonistas, porque no es lo mismo. O sea, un villano es un villano, por tanto tiene que ser malo. Ahora, si tú me dices que a ti te gustan los villanos, que puedas entender su motivación, es que entonces a lo mejor no es un villano, solo es un antagonista que va en contra de tu protagonista, pero él, si te lo contaran desde su punto de vista, sería un protagonista simplemente. Entonces, aquí hay que diferenciar una cosa de la otra. Estoy de acuerdo. Entonces un villano sí sabe y los disfrutamos porque son malos y saben lo que están haciendo y lo hacen por encima de cualquier código ético y moral, ¿no? Eso así definiríamos un villano de un antagonista. ¿Por qué no ya lo aterrizamos en ejemplos? Que eso es lo más divertido. Que hablen los demás. Eso, por eso no estoy hablando. Hablad los demás. Hablad. A ver, Néstor. El villano favorito de cada quien. Sí, Rumpelstiltskin. El de Shrek. Ajá. A mí me encanta ese villano. El de Shrek, no el clásico. Vale. No, el de Shrek. Ese me encanta. No, me dejó jodido porque no sé quién es Rumpelstiltskin. O sea, no lo ubico. ¿En qué película sale? En la de Shrek. En la 4. No, en la 4. Ah, 4, perdón. La 4. ¿no? Sí, es un como duende que está amargado. Y aquí, bueno, se me hace muy interesante lo que están diciendo. Yo siento como que no hay diferencia entre un villano y cualquier persona. O sea, todos somos lo que somos por nuestras circunstancias, por lo que vivimos, por nuestra infancia, por cómo fuimos tratados, por lo que nos rodea. Y eso determina la manera en que vamos a actuar. No podemos actuar de otra forma, porque eso es lo que recibimos, ¿no? Entonces, sea bueno o sea malo, o sea, es como que si le escarbas a cualquier villano, vas a llegar a la razón por la que lo hacen. Aunque sepan que es malo o que no deberían de hacerlo, no pueden no hacerlo por lo que vivieron, ¿no? Pero están predeterminados, entonces no pueden elegir, hablando de la novela de Néstor, ¿no? Está el destino predeterminado, no hay manera de cambiarlo. Un niño golpeado va a ser un padre golpeador. O sea, estamos condenados a seguir esos patrones porque eso fue lo que obtuvimos. Sí, pero no porque el destino, porque hay un Dios que ya lo determinó, sino porque existen esas circunstancias. Si dentro de su vida existe la circunstancia de que se da cuenta de que puede actuar diferente, de que puede salvarse de su pasado y hacer otras acciones, lo va a hacer. Pero si no está en sus circunstancias, no lo va a hacer. No sé, eso es lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que forma un poco más parte de cómo cada uno es. Porque tú en la vida, por mucho que hayas vivido X o Y circunstancias, tú siempre tienes dos opciones en la vida. Tomar lo que has vivido como ejemplo a seguir o como ejemplo a evitar. Por lo tanto, no creo que todos los villanos sean porque provienen de que lo han pasado mal en X circunstancias. Hay gente que simplemente evoluciona a villano porque sí. Porque a lo mejor es egoísta, porque le importan más sus intereses que los de otras personas. Y hay gente que ahí es donde yo digo que no siempre son villanos, que sencillamente, pues debido a sus circunstancias, a lo mejor sus objetivos son otros y les da igual lo que tenga que pasar por encima. Hay matices y que hable Néstor. Néstor. Que te veo apuntando muchas cosas, tienen muchas cosas en el tintero para decir. A ver,
en teoría, lo que nos dice la teoría es que el villano es ese personaje que se opone a lo que el protagonista quiere conseguir. Es decir, el que siempre está en oposición a aquello que el protagonista anhela, digamos. Yo creo que lo que quería decir Maca es que quizás encuentra menos interesante a los personajes psicópatas porque en su propio ser está la justificación de sus actos. Quiero decir, o sea, no simplemente el hecho de ser psicópatas los lleva por un camino y no hay mucho más que desgranar, simplemente hacen las cosas por maldad, sin más. O bueno, porque para ellos consideran eso bueno, ¿sabes? O sea, la ganancia. Sin embargo, me gustaría decir que generalmente, aunque esto va a parecer increíble, pero creo que hay muy poca gente realmente malvada en ese sentido en el mundo. Quiero decir, porque la maldad exige una planificación, es decir, el malo necesita tener un plan, necesita tener un esquema de cosas que hacer, digamos. Tiene una meta y la va a seguir. Sin embargo, el monstruo no, un monstruo es lo que es, digamos, no es lo mismo tiburón, digamos, que, yo qué sé, Darth Vader, si queréis, ¿vale? Si escarbamos, son villanos completamente distintos. Uno es malo porque simplemente se come personas y porque es su naturaleza, digamos, y el otro sí que tiene un esquema de cosas que va a hacer para impedir que el héroe avance en su historia. Son dos tipos de posición distintas. Y nada, en eso está. Me gusta eso porque me recuerda a uno de mis monstruos villanos favoritos, que obviamente son los vampiros, que se han generado justamente para que estén en ese medio, ¿no? En ese entre, en el que son supuestamente un animal o otra especie distinta, que en su naturaleza está el asesinar, pero es en su naturaleza para sobrevivir, que es como enojarse supuestamente con un león, porque se come a una gacela, ¿no? Ese es el clásico ejemplo. No te podrías enojar con él, pero cuando ya hay conciencia, entonces se vuelve un villano si elige, teniendo conciencia, no ser vegetariano, digamos, ¿no? Como los vegetarianos de Crepúsculo solo comían animales. Yo preferiría comer humanos si fuera vampiro porque hay más gente que merece la muerte que animales que la merezcan. Pero me gusta ese monstruo por eso. Me parece que se ha creado para poner al ser humano en esta disyuntiva de tú sí te das cuenta de que puede ser bueno y puede ser malo, de que puedes elegir no matar y estás eligiendo una de las dos, ¿no? Y por eso el vampiro torturado de Entrevista con el vampiro es como este personaje clásico romántico de siglo XIX, ¿no? Porque es como, oh, no quiero matar, pero si no me muero yo, ¿a qué le doy más importancia? ¿A mi propia sobrevivencia o al hecho de ser bueno? ¿No? ¿Y no creéis que en el fondo un psicópata es un monstruo también, pero más apegado a la realidad? Es decir, un psicópata a lo mejor no mata simplemente porque quiere hacer daño, simplemente porque él siente la pulsión y no siente la importancia. Por tanto, para mí podría ser el monstruo contemporáneo, el psicópata. Aníbal Lecter podría ser un monstruo contemporáneo. Es una persona que, de hecho, es muy interesante, es muy culta, simplemente mata porque sí, porque es caníbal y porque quiere comer. Ya, pero no lo necesita, ¿no? Ahí lo diferenciaría del tiburón. Por ejemplo, el tiburón lo hemos visto como malo, igual que se han visto como malos los lobos por culpa de Caperucita Roja y casi se extinguen. No son malos, ¿no? No son malos. La maldad está en conocer el código y que no te importe. Y esta gente conoce el código y simplemente decide ignorarlo, ¿no? Entonces, sí, o sea, Hannibal Lecter sabe perfectamente lo que está haciendo y elige hacerlo. No necesita la carne para sobrevivir. Le da placer. De hecho, a nivel literario, mientras que estabas hablando antes, Lorena, perdona, Macarena, un segundo. Mientras que estabas hablando antes, Lorena, se me venía a la mente una novela en la que creo que tienes al mismo tiempo un villano, o sea, un antagonista y un monstruo, que es Moby Dick. Por un lado tienes al bicho en sí, ¿sabes? Tienes al cachalote, ¿sabes? Ese animal que no puedes sentir aversión hacia él porque precisamente es un animal, y sin embargo tienes al villano en la figura de Ahab, ¿sabes? Tienes las dos versiones, ¿sabes? Realmente. Es súper interesante. El personaje de Aníbal Lecter sí tiene una justificación para su canibalismo. Luego se creó un canon en el que mataba porque mataba a aquellos que consideraba que estaban haciendo algo, no sé cómo decirlo, feo. Por ejemplo, al de la orquesta mató al que estaba desafinando porque destruía la belleza de la pieza de música que se estaba tocando en ese momento. Y siempre mataba con esa justificación autopermitida, digamos, de mato solo a aquellos que yo, dentro de mi código, considero que merecen morir porque están arruinando el mundo, porque están afeando mi momento, porque me están
molestando o lo que sea. Entonces, técnicamente sí buscó una justificación. Y respecto a los psicópatas, me gustaría decir otra cosa antes de terminar, y es que en la conversación esta que tuve, poníamos sobre una balanza al elemento del psicópata, como Ramsay Bolton, en ese ejemplo que os ponía de Juego de Tronos, versus Joffrey, ¿vale? Y decía que el lector puede empatizar su odio mucho más fácilmente con Joffrey porque representa la figura de la tiranía, de la injusticia, y genera esta frustración de no puedo hacer nada contra este elemento, y eso hace que tú tengas mucha más empatía con el odio que te genera este personaje, porque todos hemos tenido de alguna forma una situación en la que hemos visto injusticia, tiranía y hemos sentido frustración, y sin embargo, digamos que la figura del psicópata, salvo que hayas tenido la mala suerte de encontrarte con alguno en tu vida real, sigue siendo como fantasía o irreal y nunca la hemos podido, la gran mayoría, empatizar de forma directa en nuestras vidas y por tanto sentirlo como algo tangible. Esa es otra opinión. Adelante, Navi. Necesito preguntarte, porque yo no he leído Canción de Hielo y Fuego y no sé quién es Joffrey y quién es el otro. Entonces, si me puedes simplificar un poco... o sea, un poco el estereotipo, ¿no? O a lo que te estás refiriendo con estos dos personajes. Sí, puedo intentarlo. Si me falta algún detalle, chicos, por favor, familia, lo que sea, me lo decís, ¿vale? Joffrey es como el típico niño mimado que es heredero al trono de una nación, de un reino importante, ¿vale? Entonces crece mimado y además tiene unas inclinaciones, digamos, de ver al mundo para abajo. Entonces cualquiera es inferior a él. Y cuando por circunstancias consigue llegar al trono, bueno, se vuelve lo que todo el mundo esperaba, un abusador, ¿vale? Al punto de eso, de maltratar a la gente, de hacer lo que le diera la gana y soy el rey y puedo hacer lo que quiera, ¿sabes? Entonces es una figura específica. Sin embargo, Ramsay Bolton es una figura, digamos, el hijo bastardo de una familia que en realidad servía como verdugos de otra facción cultural del mismo reino, por así decirlo, y siempre tuvo este papel de él inadaptado, desechado, despreciado, que te pedimos ayuda para que te sacas de la basura. Entonces, se crió, digamos, con esta inclinación hacia hacer lo que era su trabajo. Simplemente que luego estableció su propio código de quién era basura y quién no. Y otras cuestiones. Sí, tiene todo el sentido que tienen en común el sadismo, o sea, son sádicos que disfrutan del dolor de los demás, incluso a nivel físico. Ah, vale, el segundo también disfruta. El segundo mucho interesante, mucho porque más. me esperaba que no, ¿sabes? No, como que es una cosa impuesta, ¿no? Y un poco más torturado, quizá. Vale. No, yo de hecho siento mucho más aversión por el segundo que por el primero. Yo no. Ajá. Yo odiaba a Joffrey con todas mis fuerzas y Ramsay Bolton es un villano, pero no lo odiaba tanto. Quizás es un poco por lo que dice Maca. O sea, aunque entiendo el arco de ambos personajes, entiendo también el arco del niño mimado, que de tan mimado que da y que está y tanto poder que le dan, acaba convirtiéndose en un tirano porque ya le da igual todo porque él cree que está por encima de todo. Este sería el primero, Joffrey Baratheon. Lo digo para Gaby. Lo entiendo, pero me da más asquito ese arco, jolín, podrías haber sido un buen rey, pero has preferido vivir en tus comodidades y volverte cada vez más insoportable, cuando en realidad, que es una de las cosas que más rabia me da de Joffrey, es que él, como diríamos en Cataluña, es un michamerda. O sea, él no vale para nada. No sé si se entiende la expresión. Es que no tiene... O sea, que si él tuviera que con sus manos ejercer las cosas y la violencia que él solicita, no podría hacer nada, porque es así, es bajito, no es nada. Ramsay Bolton, al menos, la violencia que él propina, la propina él. Él cuando... Y eso es encomiable. No digo que lo hace él. Es muy interesante. No digo que sea encomiable, me refiero que es un villano distinto con el que soy capaz, pese a que también lo odio, de empatizar más. Es un villano que viene de abajo, de ser el asqueroso de la familia, el tú no vales para nada porque además eres el hijo ilegítimo. O sea, gracias que te hemos dado el apellido.
tú fuera. Y poco a poco él, a base de hacer, como dice Maca, lo que le han encomendado, que es ser un verdugo, pero ser cada vez mejor verdugo, o sea, lo suyo es muy bueno, porque no se limita a matar gente. Para que tú te hagas una idea, Gaby, a otro personaje de la serie, pues le corta el pene y se lo da a comer a los perros, por ejemplo. Y luego Es además proteína, lo ¿no? tiene de esclavo. Sí, y luego además lo tiene de Pero esclavo. si estos los intercambias de lugar, actuarían exactamente igual. Entonces, creo que ahí tiene más que ver con lo que decía Priscila, de que ahí sí son las circunstancias que los hacen así, y eso de que Joffrey podía haber sido distinto es mentira. Tan no podía haber sido distinto que no era distinto. O sea, no podía actuar distinto. Era, para que hubiera podido decidir ser distinto, había tenido que vivir mucha más vida antes de ser coronado, ¿no? O sea, él actúa como un niño de 4 años al que les dices, También es cierto. eres el dueño de todo. Pero al otro, aunque no hubiera sido el hijo bastardo, o sea, digamos, no todas las personas que son tratadas como el hijo bastardo y que son tal, se vuelven unos asesinos locos. Eso es mentira. Entonces, no es cierto eso, ¿no? Eso creo que se puede cuestionar muchísimo con los estudios que se han hecho de quién se vuelve violento, ¿no? Porque todos los niños que son maltratados se vuelven violentos, no, tienen más tendencia, pero ¿no? Entonces, decir que Ramsay es así por eso y el otro es así por eso otro, entonces ninguno tiene salvación, o sea, no hay ninguna voluntad, no sé. Pero ahí dijiste una cosa interesante, el hecho de que para ti Joffrey en este caso actúe así porque está claro, ¿no? Porque, o sea, como por todo lo que sabes de él, tiene sentido que actúe así, quiere decir también que el personaje está bien estructurado, ¿no? O sea, está bien construido, que tenga coherencia, me refiero, ¿no? Eso es muy interesante, que esas general, dosis de todo. realidad. Yo creo que los dos son creíbles. Sí, aún así, solo por puntualizar, para mí el mejor villano en Canción de Hielo y Fuego es Cersei. No es ninguno de ellos dos, es Cersei. La mejor villana, para mí. Me suena el nombre, pero lo mismo, ni idea. Bueno, ¿por qué no salimos de Juego de Tronos y vamos hacia otro lugar donde se puede opinar? Por ejemplo, ¿qué otros villanos famosos tenemos? Para mí, el mejor villano del mundo es el Joker. No me he leído todos los cómics que existen, pero los que he leído me parece un villano muy guay. Es como que te lo pasas bien. Entonces Gaby está a favor de los psicópatas, porque el Joker es un psicópata. El Joker es la hostia, ¿sabes? No sé, es como que me parece muy carismático. Igual es esa la palabra que buscaba. Me parece un personaje con mucho carisma. Te caiga bien, o sea, te guste o no, obviamente mata personas y todas esas cosas, pero es muy carismático. A mí me llama la atención la afinidad que tengo hacia los mafiosos. O sea, me gusta... Doña Corleone. Sí, que yo veo a los Corleone y yo le voy a los Corleone y luego hago conciencia y digo, no, espera. Los Corleone, la forma de los Corleone en México ha destruido el país, entonces no le vas a los Corleone, ¿no? Pero bueno, también son trucos narrativos que hacen los grandes autores para ponerte en el lugar de ellos. Pero, por ejemplo, a mí me parecía un buen villano Darth Vader hasta que hicieron las películas donde salía de joven y me pareció, no sé si es que está tan mal construido en la película, pero ahí lo que a mí me gustaba de este ser que había elegido pasarse al lado oscuro, que creo que es una tentación que se le debe presentar a cualquier héroe. O sea, a mí me gustan los héroes que están tentados a ser villanos y los villanos que también están tentados a redimirse. Esos son mis personajes favoritos, ¿no? Los que sí se ven al borde de un lado o del otro, que es un poco lo que le decía a Néstor, un colega, el otro día acerca de su novela El alma en llamas, ¿no? Le decía, es que tu héroe es demasiado héroe, es demasiado bueno, y entonces eso le irritaba, ¿no? Que existen, sí, pero claro, supongo que es cuestión de afinidad, de quién nos llama más, ¿no? Por cuestiones de personalidad, quizás, no sé. Bueno, con respecto a Darth Vader, yo tengo que decir que si hay un psicópata ahí, son los Jedi. O sea, a ver, eso de no poder sentir amor, ¿sabes? Es un poco... Es una secta. Claro, entonces, bueno, tiene todo el sentido que se vaya al lado oscuro, porque, joder, es que... A ver. Bueno, pero están allí hablando, están
emulando el estilo de vida monacal, ¿no? Así como de tú eres uno con la fuerza, ¿no? Que es lo que hacen los monjes budistas, ¿no? Que es muy sencillo ser un monje budista y estar aislado de todo y la paz mundial, pero si no tienes ningún apego con nadie de la realidad, pues qué fácil ser así, ¿no? Los Jedi es eso, pues qué fácil ir a morir si no dejas a nadie, si nadie te va a echar de menos, ¿no? ¿Te parecen más psicópatas los Jedi que el emperador y que... A ver, más que Darth Vader en este caso, porque si tú lo piensas es como, o sea, simplemente fue por amor, o sea, el amor le hizo. ¿Sí? Bueno, y el poder, la envidia y todas esas cosas, ¿no? O sea, es una persona gris, ¿vale? No es ni todo es blanco ni es negro, hay una gama de colores enorme, ¿vale? Pero es como el motivo principal era el que no podía sentir amor hacia otra persona. Y eso, pues, parece interesante. ¿Qué otros villanos tenemos interesantes? Pero es curioso, ¿no? Que la mayor parte de los ejemplos que se nos ocurren tengan que ver con el medio audiovisual, ¿sabes? O sea, realmente. Con el cine, ¿sabes? O sea, realmente. Es bastante curioso. Y también me llama mucho la atención que se haya puesto tan de moda, ¿sabes? Bueno, tan de moda desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Hace ya unas décadas, el antihéroe, ¿sabes? O sea, realmente. Esa persona que no es el héroe clásico, ¿sabes? Realmente, sino que transita ese camino entre hacer cuestiones dudosas, ¿sabes? O sea, pues eso, el mafioso, ¿sabes? Que está siempre en el borde, el pirata, el contrabandista, el forajido, digamos, ¿sabes? Siempre son los héroes que suelen llamar la atención, el superhéroe que vive al margen de la ley, ¿sabes? O torturado, ¿sabes? O sea, realmente, el vigilante, digamos. Es bastante curioso, es bastante llamativo, ¿sabes? Me parece bastante llamativo. Porque se pierde un poquito la esencia clásica del héroe en cuestión, ¿sabes? O sea, por lo menos en cuanto a la épica. Yo estaba pensando en el protagonista de Lolita. Pero no sé, porque ahí pues él es el protagonista, ¿no? No sé si él es el villano. Pero se me hace muy interesante eso que están diciendo, también como de Darth Vader. Yo nunca había visto Star Wars hasta hace unos meses y lloré. O sea, se me hace muy interesante como conocer el trasfondo de la persona y entender sus motivos, entender por qué, o como el Joker también. A mí me da mucha tristeza. También me gusta ese villano, pero me da mucha tristeza porque sientes, o sea, lo que les decía, no puede ser de otra manera. O sea, como las circunstancias lo han orillado a eso, ¿no? Y bueno, en el caso de este señor de Lolita, no sé, o sea, ese libro todo el tiempo me tuvo como, no sé qué pensar. No sé qué pensar. Y no sé, les digo, no sé si en ese caso él sería el villano o no, o solo es un protagonista Es que en esa novela solo hay villanos, ¿sabes? O sea, no. ¿En esa novela Sí. qué dijiste? Que solo hay villanos en esa novela, ¿sabes? Realmente. Ajá, o sea, Bueno, es como todo y tan víctima. torcido. Muy raro, sí, muy raro, pero es muy interesante meterte en su piel, o sea, ver lo que piensa, ¿no? Cómo lo ve él tan tergiversado, pero para él es esa su realidad y él actúa de acuerdo a lo que él ve, o sea, los filtros que él ve y cómo él procesa la realidad, y eso es la manera en la que él está respondiendo, ¿no? No sé. Pues sí, o sea, supongo que pasa también un poco en Crimen y Castigo, donde el protagonista es de hecho el asesino. ¿Sabes? Realmente, ahí lo tienes. Es el villano o el malo o el monstruo, digamos, convertido en protagonista, que a medida que lo vas conociendo dices, pues no sé, tampoco me parece tan monstruo, pero o sea, sí que ha hecho algo monstruoso, por lo menos. Sí, bueno, es que no nos olvidemos de que el villano puede ser el protagonista. Tenemos ejemplos, en novela gráfica, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Desde el infierno, de Alan Moore, que el Es la protagonista, mejor que hay. que es lo mejor que ha hecho Alan Moore en su vida, para mí. Y el protagonista es Jack el Destripador, es decir, es un villano, pero es el protagonista. Y no por eso deja de ser interesante. Pero bueno, a mí, un tipo de villano que a mí me gusta mucho es lo que yo llamo el villano involuntario, que es el personaje que empieza con buenas intenciones, pero conforme va avanzando, sin darse cuenta, se convierte en el villano. Como ejemplo así, súper de actualidad, porque hace poco que lo he visto y que me viene a la cabeza, es en la serie de Arcane, el personaje de Víctor. No sé si lo habréis visto, pero es una persona que inicialmente, básicamente, quiere ayudar a la humanidad y tanto querer ayudar y buscar la perfección, pues se acaba convirtiendo en villanísimo.
Y me pareció un personaje súper interesante por eso, porque es un personaje que empezó con muy buena fe, y los personajes que empiezan, que parecen el héroe, que quieren hacer el bien y se van transformando, sería un poco el estilo de Anakin convirtiéndose en de esto, pero bueno, en fin. Es el poder corrompiendo, ¿no? La bondad. Sí, pero claro, es que en este caso, Víctor, por ejemplo, por seguirlo en el ejemplo, ni siquiera era por buscar poder. Él solo buscaba la manera de poder ayudar más y más. Bueno, primero también curarse al principio. Pero luego lo que quería era ayudar más y más y más, hasta que de repente su cabeza de clac y dice, bueno, pues para ayudar pues lo mejor es buscar la perfección. ¿Cómo busco la perfección? Hago una mente colmena y me cargo a todo el mundo. Entonces, a mí ese tipo de personajes me gustan mucho, ese tipo de villanos, que no son villanos desde el principio, porque al igual que hablamos de villanos que nos gustan, también los villanos súper arquetípicos, que desde el primer momento soy malo porque soy malo y todo lo que pienso es malo y como malo y cago malo, a mí no puedo empatizar con ellos, porque los siento tan de opereta que no puedo, no me gustan. A mí me gusta que un villano en algún momento de la historia, de la novela, de lo que sea, me atrape y pienses que me pasaría más rato con este personaje, aunque sé que eres malo, pero quiero pasar más rato contigo. Para mí, yo te diría que el nivel más alto de maldad, ¿sabes? Y de villanía está relacionado con algo que estuve viendo en los últimos meses a raíz de una novela para la que estuve buscando documentación. Tiene que ver con el villano, que es un poco mezcla de lo que estábamos viendo hasta ahora, tío, pero es como el villano burocrático, ¿sabes? El villano que pertenece a una especie de organización, ¿sabes? De entramado, y que se mueve dentro de ella y que, o sea, si todo lo que caiga fuera de ese sistema, ¿sabes? Sistemáticamente es abolido, ¿sabes? Y destruido, ¿sabes? Se me ocurren 3 ejemplos. Uno, la enfermera Ratchet de Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿vale? Que es como, o sea, todo lo que no entre dentro del orden y tomarte la pastilla, ¿sabes? Está abolido, ¿sabes? O sea, ya está. 2, el personaje de ¿cómo se llama? El que hace de Voldemort. De Ralph Fiennes en La lista de Schindler. También, si lo queréis. El personaje de Amon Geth. Y por último, el personaje de Rudolf Hess que viene en la zona de exclusión. En la película de la zona... Perdón, en la zona de exclusión no, era la zona de interés. Perdón. Ese tipo de personajes que están al servicio de una entidad superior, que se ciñen a las reglas y que van a hacer cualquier cosa dentro de esas reglas, digamos. Y me parece muy interesante porque además te lo encuentras. ¿Cuánta gente ha sido, o sea, cuántas veces has ido a una administración pública, ¿sabes? Y cualquier persona con un mínimo, ¿sabes? De poder, ¿sabes? Para darte un certificado de lo que sea, ¿sabes? O que está en cualquier estamento te dice, o te trata de una manera determinada, ¿sabes? Realmente. Esos pequeños abusos de poder que ejerce la gente y que cuando los llevas al máximo, digamos, te rompen las escalas, ¿sabes? Se convierte en crueldad, ¿sabes? Absoluta, ¿sabes? Fría, además, ¿sabes? Distante. Pero que además después se pueden ir a sus casas y ser padres de familia, o sacar al perro, ¿sabes? O irse al cine, ¿sabes? Como tú y como yo, ¿sabes? Realmente. Sería como el villano laboral, ¿no? Sí, totalmente. El villano de tu el villano vecino, burocrático, es terrible. Claro. ¿Sí? El padre... El pollo blanco, digamos. Sí, el padre también, por ejemplo, en el niño del pijama de rayas, el padre del niño alemán, es un villano para el resto, pero con su hijo es un buen padre. Sí. Solo es villano cuando está trabajando. Sí, tienes razón, es interesante ese tipo de villanos. Pero me parece interesante que algunas personas están juzgando aquí lo que es un buen villano porque quieren pasar tiempo con él o porque les parece carismático, y eso no es lo que lo hace buen villano, ¿no? ¿Cómo juzgaríamos un buen villano, digamos, en una escala de villanía? Pues es el más malo de malos, ¿no? No necesariamente el que te cae mejor. Para mí Ramsay es un buen villano porque yo lo aborrezco y me aterrorizaría estar con él. Hay que ver qué es lo que, o sea, desde qué, digamos, cómo lo estamos calificando, ¿no? Cómo lo estamos juzgando. Y además, también metería mi cuchara en ver si hay alguna interesante villana, porque se mencionó una, me gustó que mencionaran una, la enfermera. Y Cersei. En Stephen King, un cargo de ellas, ¿eh? Por ejemplo, la protagonista de Misery. La de Misery. Annie Wilkes. ¿Es un villano? Jolín. Sí. No, gracias a ella tenemos más libros. No es cierto. Pero también entraría quizás dentro del concepto. Bueno, no, es que no es una psicópata, pero sí. Hay una serie, la serie de. ¿Cómo se llama? La serie de Castle Rock, ¿puede ser? Castle Rock, sí, donde confluyen varias historias de sí, hacen tienen
joder, una temporada que trata sobre ella. Sobre ella, sí. Sí, sobre sus orígenes, bueno, sobre sus... Está bastante bien, está bastante potable, ¿eh? O sea, Bastante bien la serie, sí, la recomiendo. Carrie es otro ejemplo, ¿no? ¿Carrie es un villano? No. No. Digo, No, mata toda la escuela. podría serlo, porque le perdemos la pista justo, ¿sabes? Al final de la historia, pero si la historia se prolonga, no sabemos a dónde podría haberse convertido en un Víctor, precisamente, Carrie, ¿eh? Sí, en realidad sí, pero Carrie es muy interesante, aunque es muy famosa, pero no es ni de lejos la novela que más me gusta de King, de hecho es de las más flojitas. Pero Carrie es muy interesante porque Carrie empieza siendo una víctima directamente. Carrie es la víctima al principio de la novela y no es hasta al final, cuando ya no aguanta más el bullying en general, cuando se convierte en la villana. Aún así no creo que llegue a ser la villana, simplemente cruza un límite en el que ya le da igual todo y se venga de todo el mundo. Sí que es cierto que quien haya visto las películas, pues igual se ha quedado con una imagen descafeinada de Carrie, porque en la novela va más allá, o sea, básicamente se carga el pueblo entero y atrae meteoritos y todo, o sea, bueno, se le va de las manos totalmente. Pero me cuesta verla como una villana a Carrie, porque eso sería entonces, como no decirme... es el asesinato, no es lo que nos hace... O si sí sufriste, entonces sí tienes derecho a... ¿no? Solo por presentar lo difícil que es determinar a quién le damos Claro. el calificativo y quién ganaría en la escala, ¿no? Porque ella fue víctima, pero también otros han sido víctimas y no por eso matan a todo el mundo, ¿no? Entonces eso también es interesante. Es que... No porque haya una respuesta, pero ya. por la reflexión. Elegir un buen villano realmente va por el nivel de villanía, es decir, de cuánto quiera. Se me ocurre un ejemplo literario en la misma saga, además, con lo cual es un buen ejemplo. Siguiendo con King, ya sabéis que soy el loco de King. En la saga de la Torre Oscura, de Stephen King, hay un villano, un gran villano, que es el boss final, como diríamos, ¿vale? Perdón. Este gran villano, sí, si lo midiéramos por nivel de maldad, sería el más villano o mejor villano de la saga. Sin embargo, para mí no es el mejor villano de la saga. Hay un segundo villano que es como el segundo al mando, que se llama Randall Flagg, que aparece muchas veces en otras novelas de King, porque se va colando por ahí por otras novelas. También se le conoce como el Hombre de Negro, que para mí es mucho mejor villano, pese a que él es solo villano un poco porque, bueno, tiene poderes, sigue un poco... Coño, que tiro esto. Sí, sigue un poco las órdenes de otro villano, pero para mí el villano que solo es villano porque quiere, por ejemplo, en el caso de... Perdonad, que es que no me está saliendo el maldito nombre del villano grande, por eso no lo estoy diciendo. ¿El Rey Carmesí puede ser? El Rey Carmesí, muchas gracias. El villano que es villano porque quiere obliterar el metaverso y volver a un caos primordial, que es el caso del Rey Carmesí, pues es como, bueno, pues vale, pues eres el malo final, pero para mí Randall Flagg es mucho mejor villano. Con lo cual, para mí el nivel de cuán malo eres o hasta dónde llega lo malo que puedes hacer o que quieres no es lo que determina si eres mejor o peor villano. Vale. A mí me gustaría decir que estoy de acuerdo en que es complicado saber qué es lo que hace que un villano sea el mejor villano, ¿no? Yo desde jovencita tenía un villano que a mí me daba muchísimo miedo, y me daba muchísimo miedo porque en su forma de ser había unas características tan agradables que me parecía increíble que llevara a mi naturaleza lectora al punto de sentir atracción en el sentido de hacia su persona por su carisma, aún sabiendo lo malo que es. Eso es una cosa que a mí me da un terror, como decir, ¿cómo puede alguien generar esto? Y es un personaje, bueno, no lo vais a conocer porque es un personaje de manga, ¿vale? Que es Griffith, ¿vale? De Berserk. Para mí era un personaje Yo sí que lo terribloso. Vale, sí. Era terribloso porque, ¿en qué sentido? Su forma de ser era agradable, era simpática, te prometía cambiar el mundo, te prometía hacer del mundo un lugar mejor porque él sentía que estaba destinado a ser... Es el típico rollo, pero la diferencia está en que sí hacía cosas buenas. La diferencia está en que tenía a sus espaldas un ejército de personas que realmente confiaban en él, que realmente lo habían pasado muy mal en el mundo y que estaban dispuestos a dar su vida por este elemento de liderazgo que realmente representaba todas las virtudes del ser humano. Pero llega un punto en el que se le pone delante la opción
de, a pesar de todo, convertirse en lo que él desea ser y gana el egoísmo. Y gana el egoísmo y sacrifica todo, ¿sabes? O sea, y dices, eso es maldad, ¿sabes? Cuando lo vi en ese personaje, me dio muchísimo miedo. Y pasé, literal, traumada días enteros con esa imagen de lo que podía llegar a ser la maldad humana, en el sentido de sacrificar todo, da igual los lazos de aprecio, de amor, de lo que te une a una persona, con tal de obtener lo que quieres. Eso a mí me dio muchísimo terror, no sé qué opinaréis vosotros. Yo quiero que aterricemos de vuelta a la literatura a partir de ahí y pensar en, ya un poco más prácticamente, si ha sido más difícil para quien lo haya hecho escribir a un héroe que a un villano, o a un antagonista. Y yo puedo empezar diciendo que para mí los antagonistas o los villanos no me son difíciles de escribir, porque siempre entiendo por qué quieren lo que quieren, ¿no? Y a veces se me haría más difícil crear un personaje más tirando hacia los tonos blancos, porque me parece menos creíble y porque siento que algo está escondiendo, ¿no? Confío más en el villano que se atreve a mirar su lado oscuro, y confío más en la gente que escribe desde esa violencia de lo que confío en la gente que la evita, ¿no? Digamos, blanco y negro en el que el malo es tan malo que es muy sencillo decir este malo es malísimo y no vas a empatizar con él, y este bueno es buenísimo, ¿no? Es esa clásica, el blanco y el negro, y hasta los visten así para que sepas. Yo en esas historias, de esas historias desconfío, porque digo, no, yo sé que todos puestos en una cierta circunstancia somos el villano de alguien más. Y me di cuenta incluso en mi divorcio, ¿no? Yo era la víctima, y luego cuando fui creciendo y pasaron años, dije, yo fui la villana de este hombre también. En la historia de este hombre yo fui la mala, yo fui la pesadilla, Si no estamos dispuestos a hacer eso, creo que no podemos escribir buenos villanos. Entonces, a mí me encantaría escuchar si alguien más ha escrito un villano, aunque sea villanos infantiles, aunque sea antagonistas, ¿no? Y cuál se les ha hecho más difícil. A mí se me hacen más difícil los idealistas ingenuos, porque no creo tanto en eso como creo en lo otro. Creo que, dadas las circunstancias, podríamos tender más hacia las decisiones que nos lleven a la sobrevivencia, incluso saltándonos el código ético, que hacia el otro lado. Yo en mi caso es que siempre escribo o intento escribir personajes grises. O sea, no me gustan los blancos ni los negros. En mi novela todos son grises, ninguno es 100% bueno ni es 100% malo. El único personaje un poco que es muy malo del libro sería el rey, tú que lo has leído. Pero también de cara al final, bueno, hay ciertas explicaciones y ciertos motivos en los que dices, bueno, también entiendo ahora por qué es así. Sí que me cuesta crear, es que nunca lo he tenido que hacer, pero me costaría crear un malo que sea muy malo, malísimo, de cosas súper grandes, porque sí, no, es que no podría. Es que para mí la construcción de un villano es igual de importante y tiene el mismo proceso que la construcción de un protagonista. Necesito empatizar con él, aunque esté en contra de lo que hace. Con lo cual, no se me hace más difícil, sí se me hace más incómodo. Porque a veces, cuando yo estoy muy en contra de algo que está haciendo un personaje, me cuesta tratarlo con el mismo cariño que al resto de personajes, me refiero a la hora de escribirlo. Entonces, en ese sentido, sí que me cuesta tratarlo con la suficiente delicadeza como para que no se note que un poco de tirria le tengo. Eso Muy sí. bien. A mí esa parte es la que se me hace más difícil. Hasta ahorita no lo he, bueno, solamente he escrito algunas anécdotas, o sea, con personas reales, de personas que me hicieron sentir muy mal en la infancia, que para mí serían mis villanos, y a mí me cuesta mucho trabajo ponerme en sus zapatos. O sea, como entender sus motivos, como lo que dices, Lorena, o sea, para ellos yo también probablemente era la villana, pero en mi historia yo soy la víctima. Entonces, ese es el punto de vista que yo veo, y me cuesta mucho trabajo ponerme en el otro lugar, como para mí no tenían razón de ser así. Entonces, como encontrar esa razón, sí se me hace muy difícil, pero creo que es muy importante, porque, o sea, como que tienes que dar ese trasfondo para poder entender por qué actúa así, ¿no? Sí, yo cuando escribí la historia de bullying, ¿no? Que escribí, claro, la víctima es clarísima.
Pero, y alguien me dijo, bueno, ¿y por qué no escribes ahora la misma historia desde el otro lado? Yo dije, yo no quiero nunca ponerme en los zapatos de un bully, yo no quiero ser ese, no quiero identificarme con ese. Y cuando maduras un poco te das cuenta que seguramente sin darte cuenta ya lo fuiste, ¿no? Y sin malas intenciones. Y cuando quitas esas malas intenciones del camino te das cuenta que entonces no está tan fácil determinar quién fue el bueno y quién fue el malo de cuál historia, ¿no? Y eso Sí. hace que sea No, tan y también complicado mediar entre cualquier conflicto del mundo también. siento como que también todas las personas tienen el derecho, no sé, como darles la oportunidad, como el beneficio de la duda, ¿no? Como entender por qué son así. Acabo de leer Como agua para chocolate y la mamá es una villana impresionante. O sea, tú estás así como, ¡ay! ¿Cómo es posible que no pueda sentir un poquito de empatía por su hija? ¿Por qué le está diciendo eso? ¿Cómo es posible que le diga, y ni se te ocurra llorar? O sea, qué impresionante. Pero luego cuando llegas a la parte cuando te cuentan la historia de ella y su amor prohibido y lo que no le permitieron, también ella sufrió eso. Como que sientes un poquito, no mucha, pero un poquito de empatía, como que dices, pobre mujer, o sea, también cuánto sufrió. Y más que es la historia de muchísimas mujeres en México, ¿no? O sea, y en muchos países, ¿no? O sea, como que siento que, ok, vamos a darles la oportunidad de contar su historia y de entender por qué son así, sentir un poquito de empatía por ellos también, ¿no?